Bueno, como lo ha mencionado, el día de hoy vamos a hablar en específico de lo que es marco teórico y justificación me mencionaron, pero ahí hablaba con Miley a ver si podía tocar otros puntos de forma bastante breve, ya que en realidad todas esas partes del proyecto de investigación, la explicación viene a ser bastante concisa, entonces es por eso que vamos a desarrollar todos estos puntos. Bueno, ahora también mencionarles que los voy a explicar conforme se presentan dentro del proyecto de investigación, pero ya de forma interna ustedes van a ver que no siempre vamos a seguir este orden en el momento de redacción. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, este es el índice en sí que vamos a seguir el día de hoy, empezando por planteamiento del problema, luego vamos a hablar de marco teórico, seguimos con hipótesis y variables y vamos a finalizar con lo que es la operacionalización de las variables. Entonces, bueno, rápidamente vamos a empezar con el primer punto, que es planteamiento del problema, en la cual vamos a abarcar estos cuatro ítems, ¿no? Entonces vamos a iniciar rápidamente con lo que es primero la situación problemática, ¿no? La cual pues es de las primeras partes en el proyecto de investigación, pero también tengan en cuenta que en algunos proyectos simplemente no la consideran, ¿no? En algunos consideran lo que es la introducción. Entonces, a ver, vamos a ver brevemente de qué trata. Aquí nosotros vamos a relatar la situación problemática, ¿no? Que puede ser a nivel mundial, nacional y local, ¿no? Que motivan al investigador a seleccionar un tema y problema de investigación determinado. Ahora nosotros, para orientar, ¿no?, lo que vamos a ir redactando en el párrafo, podemos seguir esas preguntas, ¿no? Teniendo en cuenta que dentro de esta situación problemática nosotros tenemos que dar contexto, magnitud y también la tendencia del problema que nosotros queremos desarrollar. Ahora, en cuanto a contexto, ¿qué preguntas nosotros podemos responder? ¿Dónde y cuándo surge el problema? ¿Qué intento se ha hecho para resolverlo? En cuanto a la magnitud, ¿con qué frecuencia se presenta el problema y a quién o a quiénes afecta? Y por último, en cuanto a la tendencia, ¿qué efectos perniciosos está produciendo o podría producir si esto no se soluciona? Ahora aquí también ustedes tengan en cuenta cuando vayan a presentar proyectos, o también a presentar lo que es el avance de repente del proyecto de investigación para la tesis, que siempre van a tener lo que son las fichas de calificación. En algunos casos, si ustedes lo piden, ¿no? Se los pueden dar para que ustedes más o menos puedan orientar lo que sí o sí al menos debe de tener su proyecto de investigación, ¿no? En este caso, esa de acá es la ficha de calificación que nos dieron a nosotros dentro del curso de investigación de la facultad. Entonces, bueno, igual nos sirve como una guía, ¿no? Para saber qué es lo que consideran en este punto. Entonces, aquí, en lo que era la redacción de situación del problema, que aquí sí como tal nos pedían esa parte, digamos la mayor cantidad de puntos, que eran cuatro, nos las daba si nosotros redactábamos eh, los tres puntos que les menciono en el cuadrito de arriba, ¿no? Analizamos la magnitud, tendencia y, bueno, también el contexto, ¿no? Del problema a nivel mundial, nacional y departamental o local, ¿no? Ya tenía menos puntaje si es que únicamente desarrollamos la magnitud, solamente damos contexto, y cero si es que no incluimos ninguna de esas partes. Bueno, aquí les dejo también otras preguntas que ustedes también pueden responder en este párrafo. Bien, el siguiente punto es la formulación del problema, lo cual me parece que ya han tenido una ponencia acerca de ese punto, así que vamos a ir bastante rápido, en el cual nosotros sabemos que tenemos que plantear, muy importante, una pregunta, ¿no? Que va a definir exactamente cuál es el problema que nosotros queremos resolver. Ahora, a forma de hacerlo esto didáctico, ¿no? De los pasos que ustedes pueden seguir para formular una buena pregunta de investigación, podemos seguir lo siguiente, ¿no? O bueno, una buena formulación del problema. El primer paso va a ser construir la pregunta como tal. Para eso ya hemos hablado de la estrategia PICO, en algunos casos PECO, ¿no? De acuerdo si tenemos una intervención o por si al contrario tenemos una exposición. La P sabemos que se refiere a la población de estudio,
la I a intervención o la E a exposición, el C el comparador y finalmente el O que es el outcome o resultado. Ahora, en algunos casos, sobre todo me refiero a estudios descriptivos, no vamos a tener las 4 partes, pero siempre al menos vamos a tener lo que es la población y el outcome, ¿no? Que a veces con eso es suficiente para nosotros construir la pregunta. Ahora, lo siguiente es evaluar que cumpla con lo que es la estrategia FINER, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere? Pues la F se refiere a la factibilidad, ¿no? Que nosotros contemos con recursos humanos, recursos económicos, que tengamos el tiempo también para hacer nuestro estudio. Lo siguiente es que el estudio sea interesante, novedoso, ético y finalmente relevante. Y ahora como tercer punto, algunas cositas que deberíamos tener en cuenta es que la pregunta debe ser apropiadamente compleja y no muy general. Y lo segundo es que la respuesta a la pregunta no debería ser binaria, ¿no? Eso es algo que lo he leído en ese artículo de acá, o igual ustedes pueden revisarlo. Y también sería importante que se lo pregunten, ¿no? Si lo toman en cuenta dentro de la institución a donde ustedes la vayan a presentar, porque, bueno, he visto que en la mayoría pues no lo consideran, ¿no? Entonces, igual se lo dejo como algo que ustedes podrían tener en cuenta. Ya, a ver. Ahora nos vamos a la parte de justificación, en la cual vamos a convencer de la necesidad de realizar una investigación. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener, digamos, varias razones, ¿no? Tenemos una que es teórica y que es una de las más frecuentes, ¿no? En la cual nosotros hacemos la investigación porque queremos llenar un vacío del conocimiento o de repente vamos a modificar una teoría o simplemente vamos a hacer una contribución a una teoría que ya está dada. Lo siguiente es metodológica, en la cual de repente nosotros estamos proponiendo una nueva metodología para llegar a un resultado pues que ya se ha estudiado, ¿no? Pero nosotros de repente proponemos algo que es más rápido, de repente más factible. Entonces también lo podríamos realizar. Lo siguiente es algo práctico, ¿no? En la cual vamos a cambiar la situación de la población estudiada y también sería un motivo para llevar a cabo el trabajo, en este caso el proyecto, ¿no? Ahora aquí también hay algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer. La primera es la razón, ¿no? ¿Por qué se ha elegido la investigación? Y lo segundo es acerca de las consecuencias que va a traer. En este caso, ¿cuáles son los beneficios que se obtendrán a partir de la ejecución del proyecto? Ahora, aquí de repente ustedes se estarán preguntando, ¿no? Esa parte se me hace familiar, se me hace conocida, y al menos conmigo sí pasaba eso, o sea que se me hacía muy difícil, digamos, diferenciar lo que era la situación problemática y justificación, ¿no? Entonces, bueno, aquí un pequeño cuadrito que les va a permitir diferenciar qué podríamos incluir en cada una de esas partes, ¿no? En cuanto a la situación problemática, vamos a ver que va a ser algo, un texto, un par of párrafos más narrativos, ¿no? Mientras que el fin de la justificación es diferente, es convencer del por qué se tiene que realizar, en este caso, el ejecutar el proyecto de investigación. Ahora aquí en la situación problemática vamos a brindar contexto, ¿no? Como mencionamos en diferentes niveles, mundial, nacional y local, mientras que en la justificación vamos a hacerlo ya algo más centrado, ¿no? Más específico a la población que nosotros queremos estudiar. Ahora, en la situación problemática, digamos que vamos a dar un enfoque negativo, ¿no? Vamos a enfocarnos, digamos, en todos los problemas, en todo el contexto, mientras que en la justificación vamos a darle un enfoque más positivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar a entender que pues con nuestro proyecto de investigación vamos a mejorar la situación de nuestra localidad o de repente vamos a contribuir con una nueva metodología y demás, ¿no? Y bueno, aquí también están las preguntas, ¿no? O los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta en cada una de esas partes. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿no? Bien, seguimos con lo que son los objetivos, las cuales vendrían a ser los propósitos por los cuales se va a hacer la investigación.
Tengan en cuenta que estos deben de ser escritos en infinitivo, es decir, con terminaciones AR, ER, IR, ¿no? Estos van a tener que ser específicos, medibles, realistas y definidos en el tiempo. Ahora, en cuanto a la clasificación, tenemos los objetivos principales en los cuales va a ser el criterio de valoración más importante en el cual debe reflejar la pregunta propuesta. Luego tenemos los secundarios, que son los puntos finales adicionales que nosotros vamos a querer estudiar y que por lo general lo que se recomienda es que no sean más de 5, ¿no? Como para ya no desviar el objetivo principal del proyecto. Bien. Rápidamente pasamos a lo que es el punto 2, en el cual vamos a ver lo que es el marco teórico. Entonces aquí vamos a hablar acerca de los antecedentes y también de las bases teóricas. Entonces aquí tenemos lo que son los antecedentes, ¿no? Los cuales van a hacer referencia a investigaciones relevantes sobre los problemas o cuestiones afines. ¿Por qué les digo cuestiones afines? Porque a veces lo que nosotros queremos, digamos, mostrar en los antecedentes no son los resultados principales, ¿no? Que suele ser lo que queremos mostrar, sino más bien de repente la metodología, ¿no? Que han aplicado en estudios previos y que yo también quiero utilizar en el mío. Entonces aquí, puntos a tener en cuenta es que se van a presentar nuevamente de forma resumida la metodología y resultados principales con énfasis, como les mencionaba, en la parte que se quiera resaltar, ¿no? Bien puede ser la metodología o de repente los resultados. A veces ni siquiera son los resultados principales, ¿ah? Pueden ser simplemente resultados X que me van a servir a mí para discutirlo y para compararlo con los resultados que voy a querer obtener de mi estudio. Bueno, lo siguiente es que tenemos que buscar antecedentes internacionales, nacionales y locales, ¿no? Nuevamente, ahí tengo mucho, ahí, bueno, ya se perdió el meme. Ya bueno, tengan mucho en cuenta lo que pide la ficha de calificación o simplemente las indicaciones que le dé su asesor, ¿no? Bueno, en nuestro caso particular, nos pedían al menos 4 antecedentes internacionales y entre nacionales y locales también 4, ¿no? Pero hay algunos que te piden 5 y así. También por si acaso pregunten si van a tener algún periodo máximo, ¿no? De tiempo, de antigüedad me refiero. Hay algunos que toman los 5 años, pero realmente hay algunos antecedentes y de repente su tema es muy específico, es de una enfermedad muy peculiar, no van a encontrar información y va a ser de papers más antiguos, pero en algunos casos no hay problema, ¿no? En cuanto al periodo de tiempo, pero igual, digamos por regla general, se prefiere que sean los más actuales posibles. Ya. Y el siguiente punto es que esos antecedentes vamos a presentarlo de forma uniforme, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que digamos de forma personal cada uno de ustedes, digamos, tenga como una pequeña formulita de cómo quiere presentar los antecedentes, ¿no? Esta es una muy personal, ¿no? Que se los presento como un ejemplo, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que yo hice primero fue presentar los autores, ¿no? Del antecedente que yo quería presentar. En este caso, flores y colaboradores, ¿no? Entre paréntesis, luego sigo con el país. En este caso, coloqué la ciudad porque me parece que estaba dentro del bloque de antecedentes nacionales, entonces no tenía sentido ponerle Perú a todos, sino que aquí ya le puse los departamentos, coma, el año de publicación. Bueno, aquí siempre referenciando, no olviden de ello. Bueno, luego coma, colocaba en su estudio, ¿no? Que es lo que se repite en todos y colocaba un resumen de la metodología. En este caso, simplemente coloqué en su estudio de corte transversal, ¿no? Titulado, que también es algo que se repite, colocaba el título, ¿no? Del paper. Encontraron que, nuevamente es algo que se repite, encontraron que la frecuencia, bueno, aquí coloco los resultados principales, ¿no? Y finalmente para mostrar la conclusión del paper, coloco concluyendo que, ¿no? Uy, acá está. Concluyendo que, y bueno, la conclusión del trabajo. Ahora, si no les gusta, digamos, esta forma, o sea, no es algo estricto que todos tengan que seguir, sino que aquí también les presento otras formas, ¿no? De presentar los antecedentes. Aquí, por ejemplo, también están presentando, bueno, primero el nombre del autor,
luego me parece que es el título, ¿no? Del proyecto. Y aquí es algo, digamos, más estructurado, ¿no? Así como a veces hay introducciones que es introducción, dos puntos, objetivos, dos puntos, metodología, resultados, dos puntos. Igual aquí, ¿no? Le colocan diseño metodológico, dos puntos, resultados, dos puntos. Y finalmente conclusión, dos puntos, ¿no? Esta es otra forma de presentar los antecedentes. Y hay otra también, como ven aquí, que es algo más más narrativo, ¿no? Bastante similar a que nosotros, lo que nosotros habíamos mostrado. Entonces, eso ya queda en cada uno, pero lo que les menciono es que traten de que esto sea uniforme, ¿no? Si de repente han elegido esta forma para presentarlo, entonces que la totalidad de antecedentes también siga esta forma. Ahora, algo que siempre me preguntan es que a veces pues no encuentran antecedentes, sobre todo los locales. A veces es muy difícil conseguirlos, ¿no? Entonces, aquí les pongo este memito porque, bueno, sí es cierto, ¿no? A veces lo mejor sería presentar algunos antecedentes, pero por otra parte tengan en cuenta que eso también puede servir como justificación, ¿no? Para su estudio, el hecho de que no hayan antecedentes locales. Ahora, también eso es como que un arma de doble filo porque, bueno, me ha pasado que en medio de algunas exposiciones de protocolos de investigación, a veces los asesores, bueno, los jurados en este caso, que son bastante capos en búsqueda bibliográfica, en una te sacan tu estrategia de búsqueda y de la nada, pues se encuentran artículos que según tú no existían y te lo dicen en tu cara en ese momento. Entonces, antes de que tú coloques eso, que lo pongas en tu justificación y todo, tómate tu tiempo en realizar una buena búsqueda bibliográfica, ¿no? Entonces, bueno, eso como recomendación. Y en caso que realmente no encuentres, pues simplemente colocas, ¿no? Que no se encuentra con trabajos de investigación locales con respecto al problema a evaluar. Ahora, que no encuentres trabajos nacionales, eso sí ya no te creo. Y que no encuentres ningún trabajo que ni siquiera se asemeje al tuyo, muchísimo más difícil. Así que, como les digo, eso te lo creo para los estudios locales, ¿no? Ya, esta era la ficha de calificación que les mencionaba. No, como les decía, en nuestro caso nos pedían al menos 4 estudios nacionales, incluyendo los locales también, y 4 internacionales, ¿no? Con eso teníamos nuestros 4 puntitos. Ya. Entonces seguimos ahora con lo que es bases teóricas. Esa vendrían a ser el marco teórico referencial de lo que se ha hecho hasta el momento para establecer el fenómeno objeto de la investigación. Entonces, aquí como recomendaciones nosotros tenemos que ir de lo general a lo particular, también colocar subtítulo del tema que se hablará y que también vamos a realizarlo con la información más actual posible. Entonces, en esa parte, ¿no? Nosotros podemos ir colocando, digamos, como pequeños subtítulos o encabezados, ¿no? De cada uno de los puntos que nosotros vamos a tratar. Ahora tengan en cuenta también esto que mencioné en la ficha de calificación, que los puntos que nosotros de los que vamos a hablar, sean realmente relevantes y vinculantes con lo que nosotros estamos realizando, ¿no? Con nuestro tema de investigación. De repente nosotros estamos haciendo, no sé, un estudio sobre preferencias de métodos anticonceptivos, entonces bueno, preferencias de métodos anticonceptivos ya en adolescentes. Entonces, estaría justificado que yo hable, obviamente, de los métodos anticonceptivos, una definición, los tipos que hay, etcétera, etcétera, ¿no? De repente también de los adolescentes, ¿no? Una definición, de repente las etapas, ¿no? De la adolescencia, ya todos esos temas que están vinculados a mi tema general, a mi problema, estarían aceptados, ¿no? Pero tener en cuenta de no irnos con temas que sean irrelevantes, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos puntos. Bien, ahora ya nos vamos a lo que es el punto 3, en el cual vamos a hablar acerca de la hipótesis y las variables. Entonces, en cuanto a la hipótesis, vamos a ver qué es la posible solución al problema planteado, la cual será comprobada durante el proceso de investigación. Ahora, ojo con esto, no todos los proyectos deben llevar hipótesis. ¿Cuál es la salvedad?
digamos, los descriptivos, en los cuales no requieren porque su objetivo es la recogida de datos. Ahora, digamos que los descriptivos eh, pueden no llevar, pero si el asesor te dice que coloques una hipótesis, sí se la podemos colocar, ¿no? Luego les voy a mostrar cuál es la hipótesis que podrían tener esos tipos de estudios. Ahora, en cuanto a la estructura, vamos a ver que vamos a tener una unidad de observación que vienen a ser los sujetos u objetos de la población. Luego vamos a tener las variables, que vienen a ser los atributos susceptibles de medición. Y finalmente la relación entre los elementos, ¿no? Que se refiere a la direccionalidad de la hipótesis. Entonces aquí tenemos una hipótesis, ¿no? Nos menciona el nacimiento por cesárea es un factor de riesgo para neumonía en niños menores de 2 años atendidos en el servicio de pediatría del Hospital Regional de Ica 2018-2022. Entonces aquí, por ejemplo, nuestra unidad de observación, es decir, los sujetos o objetos de observación, vendrían a ser ¿quiénes? Los niños menores, ¿no? Toda esa parte de acá, de 2 años atendidos en el servicio, listo. Ahora, aquí la relación entre los elementos vendría a ser la existencia de un factor de riesgo, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos evaluar. A ver, ahora vamos a ver lo que son los tipos de hipótesis. Nosotros vamos a tener estos 4 tipos de hipótesis, ¿no? Dentro de los cuales en realidad los que más siempre se menciona son estos dos. Entonces vamos a tener una hipótesis de investigación, la cual, bueno, vamos a tener esos 3 tipos, ¿no? Una descriptiva, correlacional y finalmente una causal. En la descriptiva vendría a ser para objetivos univariados, ¿no? Como les mencionaba, esa vendría a ser la hipótesis que nosotros podríamos utilizar en el caso de tener un estudio descriptivo, en la cual, digamos, la hipótesis que nosotros vamos a plantear va a ser a partir de antecedentes, ¿no? De antecedentes obviamente lo más actuales posibles y en los que se haya trabajado en una población que sea también, que sea también lo más parecida a la nuestra. Luego tenemos una hipótesis correlacional, en la cual establece la relación entre dos o más variables. Y ojo con esto, aquí no importa el orden, simplemente queremos saber si dos variables están relacionadas o no. Ejemplo, existe asociación, ¿no? Estadísticamente significativa entre contaminación ambiental y cambio climático. Aquí no te dice que, o sea, aquí, mejor dicho, sería lo mismo que decir que existe asociación entre cambio climático y contaminación ambiental, porque uno no es la causa de la otra, sino simplemente tienen relación. Ahora, el último vendría a ser las de tipo causal, en las cuales sí buscan causalidad y por tanto sí importa el orden, ¿de acuerdo? Entonces aquí, a ver, vamos a tener también algunos tipos, ¿no? Ya. En las cuales tenemos una bivariada, ¿no? En la cual, digamos, em, el nivel de estudio, por ejemplo, va a ser la causa de, ¿no? El ingreso mensual. Luego vamos a tener la causal con variable interviniente, en la cual vamos a tener algunas variables, ¿no? que van a afectar esta relación de causalidad. Y finalmente vamos a tener una multivariada en la cual muchas variables, digamos, pueden ser la causa de una variable y, ¿no? Bien, luego tenemos lo que es la variable nula, en la cual va a negar la existencia em, perdón, niega que exista diferencia significativa entre los dos grupos. Ahora, ojo que aquí solamente va a ser cuando tengamos al menos dos variables, ¿no? Y aquí lo que se va a negar es la variable de investigación. Ejemplo, no existe diferencia significativa entre contaminación ambiental y cambio climático, ¿no? Que es lo que aseverábamos en la hipótesis de investigación de tipo correlacional. Ahora, otras variables que tenemos es la hipótesis alterna, en la cual nos va a mencionar una posibilidad alterna a esas dos anteriores. Y finalmente una hipótesis estadística, en la cual
vamos a formular esta hipótesis, pero digamos con códigos, ¿no? Con términos estadísticos como lo estamos viendo por acá. Y bueno, tener en cuenta que aquí cualquiera de ellos se puede transformar siempre y cuando eso sea de tipo cuantitativo. Ahora, vamos a hablar de las variables, las cuales vienen a ser características que nosotros vamos a poder, que pueden adquirir diferentes valores entre los sujetos de estudio y que pueden ser medidos. Ejemplo, lo que es el sexo, estado civil, grado académico. Ahora vamos a ver que se van a clasificar de acuerdo a su función. Dentro de ellas tenemos las independientes, cuando se quiere determinar la relación entre las variables, y vamos a ver qué es la variable que manipula el investigador. Luego tenemos la variable dependiente, en la cual, ojo con esto, que existen todos los tipos de estudio y también es llamada la variable outcome o resultado o variable principal. Y finalmente vamos a tener la variable interviniente, en la cual es una variable, digamos, que va a distorsionar la medida de asociación entre dos variables. Aquí tenemos un ejemplo, la hipótesis, eh, bueno, tenemos una hipótesis de investigación, ¿no? Que nos menciona que existe relación directa y significativa entre la ingesta de sal, ¿no? Y lo que es la presión arterial sistólica. Entonces, aquí estamos viendo, bueno, que tenemos estas variables, ¿no? Por un lado, lo que es la ingesta de sal, que en este caso, ¿qué variable sería? Una variable independiente, ¿no? Porque, digamos, es lo que nosotros podemos manipular, o bien en este caso sería un factor de riesgo. Luego tenemos la presión arterial sistólica, que vendría a ser el outcome o el resultado que nosotros busquemos, ¿no? Ese vendría a ser la variable dependiente. Y aquí nosotros también podríamos considerar, por ejemplo, lo que es la edad del paciente como lo que es una variable interviniente, ¿no? Porque obviamente no va a ser lo mismo considerar en pacientes de repente niños, ¿no? Que de repente un paciente de 60 años, 70 años. Entonces, esta vendría a ser una variable que podría distorsionar esta relación anteriormente descrita. Ahora, aquí también tengan en cuenta, y siempre es bueno que ustedes en realidad pregunten, ¿no? Em, de que se va a tomar en cuenta la cantidad de variables que ustedes van a utilizar en su proyecto o no. En nuestro caso, para colocar los 4 puntos, al menos teníamos que considerar 10 variables, ¿de acuerdo? Con su correcta definición y bueno, eso ya lo vamos a ver ahorita en la operacionalización de variables, ¿no? Bien, ahora siguiendo con las variables, ustedes saben que además de clasificarlas por su función, también lo podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza y escala. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, vamos a ver que podemos clasificarlas en cualitativa y en cuantitativa. En el caso de cualitativa, va a expresar la presencia o ausencia de una cualidad. Y aquí se pueden clasificar con el conteo, ¿no? Porque esas no se pueden medir. Ahora, ¿qué tipos tenemos? Dicotómica, cuando solamente me acepta dos resultados, por ejemplo, sexo, tenemos femenino o masculino, estado vital vivo o muerto. Luego tenemos la politómica, en la cual sí nos va a aceptar más de dos resultados, ¿no? Por ejemplo, grupo sanguíneo, tenemos A, B, AB, o luego tenemos estadio de una neoplasia, ¿no? Si es primero, segundo, tercer, cuarto estadio. En el caso de las cuantitativas se van a expresar numéricamente y otra característica es que se van a poder medir. Ahora, ¿qué tipos tenemos? Discreta, ¿no? Cuando solamente acepta números enteros, ¿no? Por ejemplo, cantidad de hijos. Yo no puedo decir que tengo 1.2 hijos o 1.5, ¿no? Aquí únicamente pueden ser números enteros. Otra, número de pacientes en UCI, ¿no? Nuevamente, no podemos colocar que tengo 1.5 pacientes ni nada, solamente números enteros. Enteros. Ya, luego tenemos lo que es las continuas, en las cuales sí me van a aceptar lo que son decimales, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Lo que es la talla, ¿no? Yo puedo medir 1.5, 1.6 y normal. Luego el tiempo de espera también dentro de una consulta también lo podemos colocar en esta clasificación. Ahora, volviendo a lo que es las variables cualitativas, vamos a ver que también se pueden clasificar de acuerdo a la escala. Ahora, ¿qué escalas tenemos?
tenemos la nominal, en la cual no existe un orden lógico entre los valores. Ejemplo, grupo sanguíneo. El grupo A no es más que el grupo B, ni que del grupo AB, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el sexo. Sabemos que no es más decir que eh, mujeres sobre los hombres, ¿no? No hay un orden entre esos grupos. Ahora, tenemos lo que es una escala ordinal, en la cual, por contraposición, aquí sí existe un orden lógico entre los valores. Por ejemplo, estadios de una neoplasia, que esté, digamos, en un grado 4, es un grado superior a que esté en un grado 1, ¿no? Luego el riesgo de caída, ¿no? Si es un grado, pues, mayor de caída, obviamente va a importar lo que es el orden, ¿no? Bien, luego nos vamos a la escala, en este caso para las variables cuantitativas. Aquí tenemos de intervalo, en las cuales nos menciona que el cero no significa la ausencia de un valor, sino que es, o sea, tiene aquí, digamos, un valor, ¿no? Significativo. Por ejemplo, temperatura. ¿Existe o no 0 grados centígrados? Sí, sí, existe como tal. Entonces vendría a ser de intervalo. Y de igual forma, lo que es 0 metros sobre el nivel del mar, también, o sea, existe. Yo puedo decir estoy a 0 metros sobre el nivel del mar y eso tiene un valor. Por otro lado, tenemos lo de razón, en la cuales el cero, nuevamente por contraposición, aquí el cero significa que no hay nada. Por ejemplo, si yo digo que mido cero, significa que, o sea, no tengo medida, ¿no? O sea, prácticamente no existiría. Si tengo cero, digo que tengo 0 hijos, de igual forma significa que no tengo hijos. Entonces, todas esas serían de razón. Bien, ya así rapidito nomás nos vamos al punto 4, en la cual vamos a hablar acerca de la operacionalización de variables. Ahora, nuevamente, aquí, bueno, primero les presento el formato que yo estuve utilizando. Yo también les voy a dejar otros que ustedes podrían emplear para lo que es la operacionalización. Entonces, empezamos con lo que es la variable, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a colocar lo que es el nombre de la variable. Por ejemplo, la variable edad. Ahora aquí vamos a colocar su función. Sobre todo lo vamos a emplear para estudios de correlación, ¿no? Y vamos a colocar si de repente es una variable independiente, dependiente, o si funciona como una variable interviniente en mi estudio. Luego vamos a ver lo que es la definición operacional, ¿no? En la cual vamos a determinar la forma en que se va a medir la variable. Por ejemplo, lo que es edad, aquí yo lo estoy considerando como el tiempo en años cumplidos que ha vivido una persona desde su nacimiento, desde una persona desde su nacimiento, ¿no? Porque aquí podría haber otra forma de clasificar la edad. Podrían ser según grupos etarios, ¿no? Entonces, aquí podría clasificarlo, no sé, si es niño, si es adolescente. Y, por ejemplo, si yo decido, ¿no? Definirlo aquí en lo que son grupos etarios, la naturaleza cambiaría. Ya no sería una variable cuantitativa, sino pasaría a ser una cualitativa, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante hacer una definición operacional. Bien, ahora nos vamos a lo que es la naturaleza. Bueno, eso ya lo mencionaba, ¿no? Aquí vamos a colocar si es cualitativa, en caso sea dicotómica o politómica, y si es cuantitativa, vamos a colocar si es discreta o continua. En mi caso, yo estaba trabajando con edad en años cumplidos, por tanto, vendría a ser una variable cuantitativa discreta. Ahora, eh, y aquí también tengan en cuenta que yo mencioné años cumplidos, ¿no? Porque aquí también podría ser continua en caso yo decida trabajar con decimales, que en algunos casos lo hacen, ¿no? Por eso, nuevamente, muy importante esto. Bien, seguimos con lo que es escala. En el caso que sea cualitativa, puede ser nominal u ordinal. Y en el caso que sea cuantitativa, de intervalo de razón, ¿no? En este caso estamos trabajando con escala de razón. Seguimos con los valores que vienen a ser como tal los valores que puede tomar esa variable. En este caso puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Luego podemos indicar la fuente, ¿no? De dónde vamos a obtener los datos. Pueden ser de historia clínica, de encuestas,
de algunos repositorios de data libre, ¿no? Por ejemplo, la base de datos del SINADEF. En este caso, yo coloqué que esto iba a ser obtenido de las historias clínicas. Bien, ahora les presento otras formas, ¿no? Que ustedes pueden emplear también para la operacionalización. A ver, aquí, por ejemplo, están considerando, bueno, la variable, ¿no? El nombre de la variable. Luego, antes de la definición operativa, están considerando una definición conceptual, ¿no? De esa variable, que digamos vendría a ser una definición más teórica, ¿no? Y la definición operativa es algo más práctico, ¿no? De lo que ustedes realmente cómo la van a tomar dentro de ese estudio. Bueno, luego siguen con el tipo de variable, la escala, que eso es lo mismo. Luego aquí también menciona indicador, ¿no? Bueno, luego la categoría que puede tomar la variable. Y aquí también los valores de la categoría se refiere a que ya lo están codificando, ¿no? Para pasarlo en una base de datos. Si es hombre, va a ser codificado como uno. Si es mujer, como dos, y así. Y bueno, aquí también colocan el medio de verificación, en este caso encuestas. Otro otro estudio, ¿cómo lo colocan? Digamos algo más, digamos resumido, ¿no? En la que yo les presentaba, a ver cuántos estaba considerando, siete valores. Aquí únicamente están considerando cinco, que colocan lo que es la variable, ¿no? El nombre de la variable, su definición conceptual, operacional, y luego lo que es el indicador y también la fuente. Y bueno, aquí también quería dejarles como recomendación ustedes que sé que están enfocados en los proyectos de investigación, pero también deberían avanzar lo que es el proyecto de tesis, que vayan revisando los repositorios de algunas universidades, ¿no? De acuerdo, digamos, a los temas que ustedes busquen, si es de salud, pues se van a facultades o universidades que tengan facultades de salud, ¿no? De repente de la Cayetano. Bueno, nuestra universidad también tiene su repositorio con los artículos publicados de la Facultad de Medicina y siempre es bueno porque ven esos diferentes formatos, ¿no? Que se utilizan. Entonces, bueno, aquí vendría a ser un resumen final, ¿no? De digamos, todo lo que se ha hablado en esa ponencia, ¿no? Entonces, aquí les voy a leer al menos un ejemplo. Primero, lo que es el problema de investigación, el cual mencionamos que tenía que ser una pregunta, ¿no? En este caso, estamos hablando de un estudio de tipo descriptivo. Entonces aquí la pregunta vendría a ser ¿cuál es la prevalencia de complicaciones respiratorias por COVID-19 en docentes universitarios de la Universidad de San Luis Gonzaga? El objetivo, en este caso, acuérdense, siempre en infinitivo, determinar las prevalencias de las complicaciones, ta, ta, ta. Ahora, lo que es la hipótesis, recordemos, es un estudio descriptivo, solamente puedo dar una hipótesis de investigación de tipo también descriptiva, ¿no? Que no sea correlacional ni causal, en la cual lo vamos a obtener a partir de antecedentes previos, ¿no? En este caso, la prevalencia de complicaciones respiratorias por COVID-19 en docentes universitarios de la San Luis Gonzaga es 30%. Y por último tenemos las variables, como les mencioné, la variable que va a estar presente siempre en todos los tipos de estudios, por más que sean descriptivos, es la variable dependiente, ¿no? O que en esos casos también lo podemos llamar variable principal, en los cuales, bueno, aquí en este caso serían los casos de complicaciones respiratorias por COVID-19. A ver, nos vamos a un estudio de tipo correlacional, ¿no? Aquí nos preguntan cuál es la relación entre la cantidad de ingesta de sal y presión arterial sistólica en pacientes con diabetes mellitus del Hospital X. Y aquí también, para dejárselos como ejemplo, a eso me refería de que las preguntas de investigación no estén planteadas para ser respondidas con un sí o no, ¿no? Aquí, por ejemplo, no estoy diciendo si existe relación entre la cantidad de ingesta de sal y presión arterial sistólica, que ahí la respuesta directa sería si existe o no existe, sino que pregunto cuál es la relación, ¿no? Entre estas variables. Entonces la respuesta viene a ser otra, ¿no? En este caso, ven a ser determinar bueno, la relación entre ingesta de sal y presión arterial sistólica en pacientes con diabetes mellitus 2 del Hospital X, ¿no? Nuevamente el verbo en infinitivo. Ahora, lo que es la hipótesis, aquí sí tenemos
dos variables, entonces en este caso tenemos una hipótesis de investigación de tipo correlacional, ¿no? En la cual nos menciona que existe relación directa y significativa, ¿no? Eso de aquí también, en algunos casos se puede mencionar también la direccionalidad, ¿no? Si es directa o si es indirecta, ¿no? Es como un símil de lo que es directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿no? Bueno, y en este caso significativa entre ingesta de sal y presión arterial sistólica. Ahora también, ¿cuál es la negación de la hipótesis de investigación? En este caso, como hay al menos dos variables, podemos determinar la hipótesis nula, que nos menciona que no existe relación entre ambos. Ahora, ¿qué variables tenemos? Lo que es la variable de investigación, que en este caso es cantidad de ingesta de sal, la dependiente, la presión arterial sistólica, y por último el interviniente, ¿no? Como le habíamos mencionado antes, la edad del paciente. Y bueno, chicos, eso vendría a ser todo por la ponencia de hoy. Espero que hayan quedado bastante claros los puntos que he mencionado y como han visto, lo he tratado de hacer lo más conciso posible para que todos nos podamos llevar una información clara, ¿no? Y bueno, chicos, eso vendría a ser todo. Gracias.